¿Cómo andás, Juan José Truco? Bienvenido, ¿cómo andamos? Bienvenido, gracias por tu tiempo. Hola Fernando y equipo. Muy bien, buenas tardes, Bueno, gracias. la foto que mandaste es un Peugeot. Sí, correcto Fernando, es un Peugeot 404 modelo 1973. Bueno, estamos hablando con Juan José Truco porque es uno de los componentes allí de esta gente que se llama Los Amigos de Cabo Raso, un productor de la zona y por supuesto también está trabajando con, decíamos, ¿no?, con vecinos y amigos en bueno, revitalizar todo lo que fue Cabo Raso en su momento, que es un tema de la historia. Pero dentro de esa historia está la doble Camarones, que es un lugar de paso obligatorio, obviamente la Camarones, porque se viene otra caravana del recuerdo, la segunda vuelta Caravana del Recuerdo, 4 y 5 de octubre, así que queríamos conocer, ¿no?, desde el punto de vista de los amigos de Cabo Raso, qué significa esta segunda vuelta de la doble Camarones. Bueno, tal cual lo estás describiendo Fernando, para nosotros es muy importante porque vuelve a estar Cabo Raso en los medios, en la organización de la doble Camarones. Es un punto de reabastecimiento, de camaradería y que nos ayuda también a poner en el tapete nuestras ideas, nuestros proyectos para revitalizar el lugar y básicamente nuestra historia. Claro, bueno, contarle a la gente un poco también la idea, ¿no?, de poner, como decíamos, y revalorizar lo que ha ocurrido en Camarones hace cuántos años ya, por favor, Juan José Truco. Y bueno, la doble Camarones arrancó alrededor de los comienzos de la década del 70, si no me equivoco. Yo tengo fotos en 1972 pasando los vehículos cuando realmente era una competencia deportiva, Claro. por Cabo Raso. Bueno, y estas nuevas versiones, que son caravana histórica, teniendo en cuenta que está prohibido el desarrollo de competencias en rutas desde hace varios años, por eso también que se dejó de llevar adelante. Y bueno, esta excelente idea de revitalizarla con vehículos que fueron de competición, que están en perfecto estado de conservación, y darle el toque histórico con vehículos que a pesar de los años, del trabajo, se mantienen en muy buen estado. Como lo vimos el año pasado, hubo muchísimas camionetas, autos, que soportaron perfectamente los más o menos 500 kilómetros que hay entre la ida y vuelta, entre Trelew, Rawson, Cabo Raso, Camarones, pasando por la estancia La Masiega, que pudieron hacer tranquilamente el recorrido. Claro. Juan José, ¿cuántos kilómetros es de Trelew hacia Cabo Raso? A la gente que está escuchando la radio por allí no tiene la información y en qué lugar queda específicamente. Bueno, saliendo de Rawson, como se supone que va a ser este año la largada, tomando la ruta provincial 1, desde la 25, ni bien se sale de Rawson hacia el norte, a mano izquierda, son 160 kilómetros. Gran parte es de ripio, salvo unos 30, 40 kilómetros que hay de asfalto, desde la rotonda en donde hay que nosotros le llamamos el duraznero histórico, que es una planta de durazno que quedó allí en el medio del asfalto, en una banquina, en una banquina, bien digo, y hasta la entrada a Punta Tombo, la reserva de Punta Tombo. Eso es asfaltado. Luego, ya desde ahí hasta Cabo Raso, hay otros 60 kilómetros más o menos de ripio, donde sería la primer parada, que es para controlar los vehículos y almorzar. Claro. Bueno, o sea, vos estás hablando de que van por la ruta 1. Correcto, desde Rawson, todo por la ruta 1, en Punta Tombo, donde termina el asfalto, pasamos por lo que fue la primera oficina de correos a partir de Rawson, que construyeron entre los años 1898 y 1900, la gente de la caravana que luego continuó hasta Cabo Raso, donde instalaron la segunda oficina, y así fue el trabajo de ellos hasta Camarones, donde se instaló la tercera oficina, que todavía está en pie, donde funciona hoy una oficina de turismo, y a partir de allí siguieron hasta Comodoro, y terminó todo el trabajo de esta gente
en el año 1909 en Esquel. Claro, bueno. Juan José, vamos a contarle a la gente en este momento qué podemos encontrar en Cabo Raso. Bueno, en Cabo Raso hay un emprendimiento turístico privado que da alojamiento y comida, y básicamente lo que se puede hacer es disfrutar del paisaje, toda la bahía, toda la costa y las ruinas de lo que fueron los edificios públicos que son pertenecientes a la provincia, como lo fue la escuela y el internado, la excomisaría, el predio donde funcionó el correo, el cementerio, que es muy importante, donde tenemos allí un montón de vecinos y militares que estuvieron de paso, y muchísimos vecinos que descansan en paz allá. Y también tenemos los restos de lo que fue el proyecto Cóndor 2, que fue un emprendimiento de la Fuerza Aérea Argentina, que tuvo como misión básicamente sobre el final de la existencia haber lanzado vectores de comunicación, en donde la Argentina, de haber continuado con eso, hubiese tenido la absoluta y total soberanía en las comunicaciones. Lamentablemente, en la década del 90 se suspendió. Escuchame, Juan José, la última. Pintame así en el minutito que me queda para hacer la nota lo que significó en el tiempo, en la línea de tiempo, por favor. Decime en qué año logró su esplendor Cabo Raso, porque la gente se sorprende cuando hablamos de más de 400 personas que vivían allí en Cabo Raso, y por qué motivo justamente se fueron a otros lugares, o a Camarones, o a Comodoro, o a Trelew, ¿no? Y quedó todo este vestigio, ¿no? Claro, y bueno, tuvo su esplendor cuando las rutas no existían, cuando los vehículos no existían, cuando todo era abastecido y la comunicación era por vía marítima. Había una frecuencia quincenal, mensual, de acuerdo a la época del año y de acuerdo a las tormentas en el mar. No siempre los barcos podían habían que fondear, porque nunca hubo muelle en Cabo Raso, y fue la única vía de comunicación. Con el desarrollo de la ruta nacional número 3, la aparición de los vehículos, claro, y el desarrollo de otras tecnologías, el telégrafo dejó de ser tan importante y el abastecimiento fue mucho más fácil por tierra. Claro. Entonces la gente, las sacas del correo, las encomiendas, la mercadería, incluso el transporte de la lana y de los cueros, que era exclusivamente por vía marítima hasta los años 40, comienzos de los 50, pasó a ser por camiones. Claro. Todo eso ayudó a que Cabo Raso pierda interés. Claro. Obviamente también todo esto va de la mano, que siguió ocurriendo después. Hubo un despoblamiento rural en pro de las ciudades, entonces el colegio y el internado dejó de tener interés para las familias, para dejar allá a los chicos que estudien y que vivan. Claro, claro. Y bueno, y el telégrafo, que en 1900, cuando llegó el primer telegrama, es comparable al desarrollo hoy de las comunicaciones satelitales, fue reemplazado por todo lo que conocemos a lo largo de los últimos 60 años. Claro, claro. Muy bien. Bueno, estimadísimo Juan José Truco, gracias por tu tiempo. Queríamos poner en autos a la gente allí para que sepa que el 4 y 5 de octubre se va a llevar adelante la nueva edición de la Doble Camarones, Caravana del Recuerdo, y los asocio obviamente con ustedes, amigos de Cabo Raso, porque cumple una función fundamental en esta Caravana del Recuerdo. Así que agradecerte, y vamos a seguir en contacto a medida que pasen los días para acercarnos con estas historias. Agradecido, Juan José, abrazo grande y gracias por tu tiempo, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por permitir la participación. Recuerden que están abiertas las inscripciones todavía para inscribir autos y las personas, y tener los vehículos preparados para disfrutar. Muy bien, abrazo grande. Juan José Truco con nosotros cuando pasaron 49 minutos de las 5 de la tarde.